En nombre de Jesús me pongo en tus manos Dear Lord, in Jesus' name, I put myself in your hands. y te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. I ask you to open our minds and our hearts to receive your word. Que venga para inspirar o para desafiar, como sea la necesidad de cada corazón. To come and inspire or to challenge, depending on the condition of each heart. Pero que haya un proceso de cambio y de sanidad a través de esta palabra. But that there be a process of change, of holiness through the word. Te pido en el nombre de Jesús. We ask in Jesus' name. Amén. Amen. Quiero comenzar con una historia que leí hace tiempo, breve. I want to start with a brief story that I read a while back. A veces simplemente agarro libritos por agarrarlos. Sometimes I just pick up a book just to pick it up and read. Y esa ocasión agarré un librito que era de ilustraciones para el púlpito evangélico, creo que se llamaba así el libro. And this book was a book about illustrations for pulpits. Y comencé a leer una historia And I began to read this story, y me llamó la atención la historia. and it caught my attention. Y la historia dice que había dos hombres caminando por la playa. It says there were two men walking on the beach, Y uno de ellos divisaba a lo lejos. and one is looking off in the distance, Y a lo lejos alcanzó a distinguir a otro hombre and he sees another man out in the distance que se agachaba de cuando en cuando, that would stoop over every once in a while, tomaba algo del suelo pick up something from the ground, y hacía el movimiento de arrojar hacia el mar. and made the movement like he was tossing it into the sea. Lo observó por unos instantes He observed him for a while y se dio cuenta que el hombre repetía muchas veces ese mismo movimiento. and noticed that he repeated that over and over again. Y así lo hacía mientras caminaba por la playa. And he kept doing it as he walked along the beach. Después de observarlo un tiempo considerable, After he had watched him for a considerable amount of time, decidió investigar qué es lo que hacía aquel hombre. he decided to see what it was that the man was doing. Así que comenzó a caminar hacia el hombre que se agachaba, recogía algo y lo lanzaba hacia el mar. So he started walking towards the man that kept stooping over and throwing something into the ocean. Y una y otra vez lo vio hacer lo mismo. And he saw him continue to do it, Así una y otra vez mientras este se acercaba. time after time, while he was drawing closer to the man. Y finalmente llegó a una distancia donde ya podía ver qué era lo que estaba haciendo el And hombre. finally he got close enough that he could see what the man was doing. Y lo que observó es que aquel hombre buscaba entre la arena cuando golpeaban las olas la orilla, And what he saw the man do was when the waves came in to where the man was, y cuando miraba una estrella de mar, when he'd find a starfish, agarraba la estrella de mar he'd take hold of it y la arrojaba de regreso and throw al it mar. back into the ocean. Pero lo que ocurría es que eran muchas las que venían sacadas por las olas hacia la orilla. But what happened was there were a lot of starfish that were being brought up by the waves onto the shore. Así que el hombre no cesaba, cada que miraba una, la agarraba y la arrojaba al mar. So the man didn't stop. He kept tossing back starfish and tossing back starfish. Así que finalmente aquel otro hombre que lo observaba So the man who was observing him decidió acercarse decided to get close. y le dijo, pero hombre, ¿qué está haciendo? And he said, "Sir, what are you doing?" Y el hombre le dijo, pues veo que el mar a veces arroja estrellas hacia afuera y yo recojo esas estrellas y las regreso al mar porque puede morir sin el agua del mar. And he said, "Well, I noticed that the waves are bringing a lot of starfish up onto shore, and I toss them back because they'll die out of the water." Entonces el hombre que lo había estado observando le dice, So the man observing him said, ¿pero usted está loco? he said, "Are you crazy?" Dice, no, ¿por qué? And the man answered him, "No, why?" Y entonces el otro hombre le dice, pero por favor, usted, a mí se me hace que está perdiendo el sentido porque son cientos, tal vez miles de estrellas de mar que el mar arroja hacia afuera.
And he said, well, I'm sorry, but I think you're losing your mind because there's thousands, millions of starfish that the ocean is putting back onto the shore. Y le dice, ¿usted cree que está haciendo la diferencia? Do you think you're making a difference? Y el hombre se quedó pensando por un momento. And the man who had been tossing the starfish back was thinking for a moment. Y en eso otra estrella de mar es botada por las olas. And another starfish came in with the waves. Entonces el hombre se queda mirando a quien le acaba de decir, preguntar si está haciendo la diferencia. And he looked at the man who had drawn close to him and asked him if thought he was making a difference. Y vuelve a mirar la estrella de mar que está ahí así en la arena. And he looked at the starfish that was on the sand. La vuelve a agarrar, And he picked it up. la observa And he looked at it. y le dice al hombre, And he said to the man, a lo mejor no puedo hacer la diferencia en muchas de ellas, he said, maybe I can't make a difference in many of them. pero para esta But for this ya one, hice la diferencia. I made a difference already. And Y la tossed it back. siguió aventando. Esa es una reflexión muy buena, That's a good reflection. porque sí, de veras, en los tiempos en que estamos viviendo, Because the days that we're living in, es importante que haya gente it's important that there be people que pase lo que pase, se atreva a hacer la diferencia. that no matter what happens, they're willing to make a difference. Y con esto en mente quiero compartir a ustedes un versículo And with that in mind, I want to share a verse of scripture que está ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. in Romans 12, verse 2. Romanos 12, 2. Romans 12, 2. Y yo voy a leer de esta versión del lenguaje actual, me gustó el lenguaje que tiene. I'm going to read the actual translation, Y dice así, and it says, no vivan ya como vive todo el mundo. don't copy the behavior and customs of this world. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. But let God transform you into a new person Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. which is good and pleasing and perfect. Este versículo de Romanos capítulo 12 This verse in Romans 12:2, es un versículo definitivamente que nos trata de enseñar la diferencia desde un aspecto y un sentido completamente doctrinal. is a verse that tries to help us see the difference from a doctrinal perspective. La epístola de los Romanos The Epistle of the Romans es considerado el único libro del Antiguo Testamento, is considered the only del Nuevo Testamento, perdón, book of the New Sorry. Testament que es totalmente doctrinal. that's completely doctrinal. Y eso quiere decir And that means que es un libro de enseñanzas it's a book of teachings espirituales that are spiritual, que pueden ser tanto simples that can be simple como complicadas. or profound. Y este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, And this verse 2 in Romans 12 es muy sencillo, muy simple, is very simple para tratarnos de enseñar que siempre debe haber una diferencia to teach that there should always be a difference entre el que tiene a Cristo y el que no lo tiene. between those who have Christ and those who do not have Christ, Entre que el que sigue la corriente del mundo y el que no la sigue. and those who follow the world and those who do not follow the world. Y estas frases And these phrases son definitivamente determinantes. are decisive statements. Y quieren decir simplemente, tienen que ser diferentes, no deben de ser moldeados por el mundo. And it means we must be different. We shouldn't be molded to the world. En otras palabras, In other words, el cristiano verdadero a true Christian debe de saber should know que ha recibido un llamamiento that they've received a call para marcar una diferencia.
to make a difference. No importa si esta sea poca It doesn't matter if it's small o sea mucha. or large, Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. but we need to do what we're called to do. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión el Señor le dijo a los fariseos Remember, on one occasion, Jesus said to the Pharisees, y hablaban acerca de los que diezmaban las pequeñas cosas y las cosas grandes no? when they were discussing tithe, and those who tithed of the minute things and those who tithed greater things. Y cuando el Señor se refirió a ello, les dijo, And when Jesus referred to them, he said, necios, esto es necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. he said, foolish people, that is necessary to do without leaving the lesser things undone. En otras palabras, tiene que ser algo completo In other words, we need to do something that's complete. y a veces tiene que ser mínimo Sometimes it's a small thing, o a veces tiene que ser máximo, sometimes it's a maximum large thing, pero se debe marcar la diferencia. but it should make a difference. Ahora, ¿habrá realmente una necesidad de que se empiece a marcar la diferencia? Is there really a need to make a difference? Yo debo decirle sí. I need to tell you yes. Y sabe, en esta predicación yo quiero ser relevante, In this preaching, I want to be relevant, especialmente en la situación como está el mundo hoy. especially the situation the world is in today. Mire, por ejemplo, For example, la Organización de Estados Americanos publicó este reporte en el 2015. the United States published this report in 2015. Quiero decir, el reporte fue concluido el 2015, pero publicado el 2016. Oh, it was finished in 2015 and published in 2016. Y está hablando de toda América. And it's talking about all of America. Dice, el consumo de drogas entre los adolescentes de América es muy alto. And it said the use of drugs among the youth in America is very high. Y la percepción de riesgo frente al uso ocasional de esas sustancias And the idea about recreational use of these substances, the perception of risk. oh, the perception of risk, okay. Yeah. Of the use of these substances, The perception of risk of using these substances, eso es lo que dice, es muy bajo. is very low. O sea, en otras palabras, la juventud de América piensa, las drogas no son tan malas. So in other words, the youth today think that it's not that bad to use drugs. Y está hablando de toda la América, And it's talking about all of America. Norteamérica, North America, todo Latinoamérica, all of Latin America, todo, all of it. América. America. Eso es terrible. That's bad. Y en la investigación incluyen y dice que el uso de alcohol ha aumentado y es muy cuantioso entre jóvenes de 13 a 17 años. And it says that the use of alcohol has increased and is especially prevalent among those between 13 and 16 years old. Ujú. Además, lo que han descubierto que el consumo de marihuana ha crecido And the use of marijuana has increased. y cada vez niños de menor edad la están consumiendo. And underage children are using it. Y especialmente en los Estados Unidos de América, donde hay dulces, Especially in the U.S. where there's candy hay galletas, and cookies, productos muy atractivos que contienen marihuana. attractive products that contain marijuana. Ha aumentado. It's increased. Ya se han detectado intoxicación de marihuana entre niños pequeños. They found children who have been used in very young children that have consumed marijuana, Incluso de edad preescolar, even por consumo accidental. even preschool for accidental consumption. La investigación dice The investigation says
que por lo menos that 70% de los estudiantes at least 70% of students de escuela secundaria of high school en todo el continente in all the continent han estado usando alcohol. have been using alcohol. Wow, eso es mucho. That's a lot. Me acuerdo en mis tiempos era muy delicado eso. I remember when I was growing up, that was a very serious matter. Y aunque en mi caso yo comencé a usar ese tipo de sustancias a una edad muy temprana, I began using these types of substances at a very early age, había una vigilancia enorme de los papás. but there was still a high amount of vigilance by parents. Pero mire cómo está los Estados Unidos en el 2017. But look at what the U.S. is like in 2017. 218,000 218,000 norteamericanos North Americans murieron por dosis de opioides, o sea, pastillas para el dolor, died from opioid use en 2017. in 2017. Esos son investigaciones que están en progreso, These are investigations that are still taking place porque ese número parece estar aumentando. because this number is going up. Todavía, Noticias de América. Fíjese lo que dice. And Cada día, the news in America is saying 20,000 niñas menores de 18 años dan a luz en países en desarrollo. 20,000 20,000 youth are giving niñas, 20,000 niñas, young girls are giving birth ajá, to- menores de 18 años. that are under 18 to children who are addicted to drugs. Is that? Y aparte de eso, And besides that, se producen 70,000 muertes de adolescentes a consecuencias de complicaciones en embarazo y parto. there are 70,000 deaths because of complications to birth Cada año. every year. ¿Eso qué le está diciendo? So what does that tell us? Está mal la sociedad. Society is not doing well. Muy mal. Very bad. Ahora, por si eso no fuera poco, sabe que hay por lo menos, ahora no hablando de América solamente, sino hablando del mundo, globalmente, Now speaking globally, not just about America, sabe que actualmente, en el 2019, in 2019, ¿usted tiene idea de cuántos países están en guerra actualmente? do you know how many countries are at war right now? Adivine alguien. Somebody take a guess. ¿Nadie? Anyone? Adivine. Guess. No le pasa nada. 1, 2, 3. ¿Cuántos cree? Unos 20. Maybe Ah. 20? Oficialmente no, aunque sí pudiera haber, pero oficialmente guerras hay Officially, 6 guerras en progreso. there are 6 wars in progress. Algunas de ellas tienen de antigüedad años, Some of them have been going on for years. pero el más conflictivo en relación a esto, por supuesto, es el Medio Oriente, The biggest one is in the Middle East África. and Africa. En Yemen hay una guerra que tiene por lo menos 4 años. There's war in Yemen that's been going on for at least 4 years. En Irak hay una guerra que hasta ahorita ha dejado más de 1.8 millones de gente que ha tenido que salir de su país. In Iraq, the war has been going on where 1.8 million people have fled the country Por la guerra. because of the war, Y el 53% de esos and 53% of these son niños. are children. Fíjese, eso es grave. That's serious. En Somalia In Somalia, hay una guerra there is war que comenzó en los años 1900. that began in the 1900s. Imagínense nada más. Imagine. Eso es terrible.
That's terrible. Y Afganistán, And Afghanistan, fíjese nada más, desde los 70s está en guerra. since the 70s, Afghanistan has been at war. El mundo está grave, hermanos. The world is in a bad way. Mire, no sé si usted lo sabía, pero actualmente se dice que estamos a punto de una recesión económica. And they say that we're at a point where we could enter into an economic recession. Y una de las razones que se está llegando ahí And one of the reasons that we're getting there es que Estados Unidos decidió completamente desligarse de su influencia que tenía en Medio Oriente. is because the U.S. Removed their influence in the Middle East. Y parece que no, pero las noticias internacionales apuntan a que Irán, Turquía, Arabia Saudita y China están creciendo fuertemente. Iran, Saudi Arabia, Turkey, and China are growing exponentially. China se está convirtiendo en una potencia más fuerte que los Estados Unidos económicamente hablando. China is becoming a great power economically, greater than the U.S. Así está la vida hoy. That's what life is like today. ¿Ve? Rusia está aprovechando esos conflictos y parece que se está haciendo más fuerte. Russia is taking advantage of all the conflicts and gaining power. Digamos que eso es a nivel mundial. This is on a global or worldwide scale. Pero ¿qué de los conflictos interiores en cada país? But what about the internal conflicts in every country? No hay país que no tenga conflictos. There's no country that doesn't have conflict. ¿Sabe cuál es el número uno conflicto aquí en los Estados Unidos actualmente? You know what the number one conflict is in the U.S.? No se lo imagina. You won't guess. Nadie. Anybody? La nación está dividida por el nacionalismo, el racismo, la corrupción política. The country is divided by, say it again? Nacionalismo, Nationalism, racismo racism, y corrupción política. and political corruption. La corrupción política no la comenzó Trump. Trump didn't start political corruption. Esto viene desde hace mucho. That's from years back. Mucho. Years and years. Siempre ha habido conflictos en la There's política. always been conflict in politics. Esta vez se hicieron más agresivos y más abiertamente blasfemos, se puede decir, de la intervención desde la intervención de Trump para acá. Since Trump took office, it's just become more visible, Descarados, evidentes. more visible, more evident. Y la razón es que hay más medios de comunicación, es That's simple como because eso. there's greater modes of communication. Ahora las personas tienen menos oportunidad de ocultar lo que está mal. People have less ability to hide things that they would like to hide. Porque los medios de comunicación, cualquiera se convierte en un ¿cómo se dice? Un periodista internacional así en unos segundos. Because anyone can become a reporter in a matter of seconds. Eso es por hablar de los Estados Unidos, pero ¿qué de la corrupción política en México, por ejemplo? And what about corruption in Mexico? ¿Qué de la violencia, la extorsión, la criminalidad que está fuera de proporciones en México? The violence, the extortion that is so out of control in Mexico Porque está grave. because it's serious. Muchos de nuestros ranchos están ocupados por organizaciones que nada más viven de la extorsión y de las drogas y todo Many of eso. our ranches are occupied by people who have moved in and use extortion to gain power. ¿A poco no, hermanos? Isn't that Sobre right? todo si usted es de Guanajuato, de So Michoacán if you're from Guanajuato or Michoacán o de Guerrero. or Guerrero, ¿Cierto o no? true or not? Ajá. Y en Hidalgo pues no se nota tanto, nomás el huachicoleo. In Hidalgo, we don't notice it as much, Pero está terrible. but it's terrible. Eso es en México, pero ¿qué de la América Central? And what about Central America? ¿Cuántos líderes están en prisión actualmente por corrupción en la América Central? How many leaders are in prison because they've been corrupt?
¿Ve? Wow, está tremendo el mundo. The world is in a really sad Y situation. no nos queremos ir un poquito más allá, pero pues simplemente a veces hasta ya da pena hablar, ¿verdad? De, por ejemplo, a Nicaragua, Venezuela. Sometimes it's kind of hard to es talk about triste la Nicaragua and historia. Venezuela, their history. Y es triste It's la sad. situación del mundo actual. The world situation is in a bad way. Eso es simplemente por hablar de esa hostilidad, de esa violencia That's talking about que se sufre hostilities en las and naciones. violence that is being suffered in the nations. Pero hablemos un poquito de las crisis morales que afectan la sociedad mundial. And let's talk a little bit about the crisis that affects society. Porque no es un secreto que donde quieras están pasando por crisis morales. Everywhere there's moral crisis. ¿Y sabe a qué me refiero cuando digo crisis morales? And you know what I mean when I say Mhm. moral crisis? Para algunas personas no significa mucho, pero cuando decimos crisis morales, se ha devaluado los valores, por ejemplo, de respeto a la vida. A lot of people don't think it's a big deal, but there's a lack of respect for human life. Se han devaluado los valores por la decencia y la honestidad. There's a lack of decency and honesty. Parece que estamos en la edad de la mentira. It looks like we're living in the age of lies. La mentira fácilmente cobra víctimas, se puede decir, Lies take their victims, y se puede promover una mentira como si fuese verdad. and you can tell a lie and act like it's the truth. Lo diríamos así cuando hablamos de una crisis moral. We would say when we're talking about a moral crisis, Un gran porcentaje de la población a great percentage of the population carece de conciencia, lacks conscience, y es como si la maldad and it's like if evil produciera satisfacción were producing a satisfaction a muchas personas. to many people. Es común que la gente pone sus intereses personales por encima del bien común. It's common for people to put their own desires above the greater good. Y eso quiere decir los valores éticos That means no tienen más energía. aesthetic desires take precedence. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Y así es, cuando hablamos de valores éticos y morales. When we talk about moral values and aesthetic values, Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando el ¿cómo se dice? El lema de las moneditas americanas, remember en Dios confiamos? the theme on the money in the America, in God we trust. Fíjese que cuando yo recibí o cuando yo miré por primera vez una moneda americana y que decía así, en Dios confiamos, The first time I saw American money and I read that it said in God we trust, me dieron una historia que creí. they told me a story and I believed it. Sí, le pregunté a alguien, I asked someone, ¿por qué aquí dice que confiamos en Dios? why does it say here in God we trust? Y entonces me dijeron, bueno, es que los Estados Unidos es un país que está fundado por principios cristianos. And they said, well, the U.S. is founded on Christian Yo en principles. aquel tiempo no conocía a los Estados Unidos, I didn't know the U.S. at that pero ahí time, a mí me decían, allá todos son cristianos. but they told me everybody there is Christian. ¿Sí? Es más, dicen, si cruzas la frontera They said if you go across the border y llevas una Biblia en tus brazos and carry a Bible y te identificas como predicador, and you say you're a preacher, te dejan pasar rápidamente. they'll let you go in quickly. Así me dijeron. That's what I was told. So, yo no pagué ni coyote, yo nomás agarré mi Biblia. No se So crea. I didn't have to pay a coyote. I just walked across. No, not really. No, pues yo tenía esa idea, So I had that idea. pero entré a los Estados Unidos y empecé a ver que realmente era diferente.
But when I got into the U.S., I found out it was a little Y different. sí, he conocido muy buenos cristianos And americanos. I've met very good Christians here. Sí, pero también he visto realmente que la sociedad americana devaluó sus valores éticos y morales. But I also noticed that the American Christians have devalued their ethical and moral values. Y no comenzó con Donald Trump. And it's not because of Trump. ¿Ve? Pero, por ejemplo, recuerda cuando decidieron ignorar aquella inmoral falta de Bill Clinton. Remember when they decided to ignore Bill Clinton's moral Immoral. lack, his immorality? Ujú. Eso fue una cosa, pero especialmente en las últimas elecciones, But in the last elections, la mayor parte de la sociedad americana most of the society in America ni siquiera le importó que un candidato de carácter y conducta inmoral tomara la presidencia. that a person lacking moral character should hold the presidency, Y calificó. and he qualified. Y eso habla mucho de la sociedad americana. And that says a lot about the society. Porque de acuerdo con las encuestas, incluso muchísimos, incluso organizaciones cristianas le dieron su apoyo a Donald Trump, aún con las evidencias que había en su candidatura de falta de carácter moral. Because according to surveys in the U.S., many Christian organizations and ministers backed Trump in his presidency. Decidieron ignorar algo que alguna vez dijeron son nuestras altas morales y nuestros altos estándares. They ignored their moral standards. Como dicen los americanos, decidieron bajar la barra. They decided to lower the bar. Ujú. Bajaron los estándares. De ahí en adelante And from that day on, puede ser que se sigan devaluando más. they could lower it more. Eso es lo único que ocurre. That's what Ahora, happens. Ese es un ejemplo. ¿Ve? This is one example. Cómo, digamos, a nivel completamente estructural y organizacional, la moral de las Américas está mal. So the U.S. has a very low moral standard. La otra cosa que hay, no solamente en las Américas, And something else, it's not just in America, pero los debates que hay a nivel pro aborto y pro vida, por ejemplo. the debates that there are for pro-life and pro-abortion. Y debo decirle que a muchos de los predicadores a veces nos abstenemos de hablar acerca de inclinarnos a una balanza o a la otra, o a un punto de vista más bien o al otro. And many ministers will avoid stating a position on abortion. Porque One- es posible que incluso en nuestras congregaciones hay opiniones encontradas. because there can be opinions in the congregation that are different from the. Hay unos que son pro vida There are some that are pro-life, y hay otros que son pro aborto. and there are those that are pro-abortion. Y no quiero dividir la congregación, And I don't want to divide the o mejor cambio congregation, de tema. so I changed the subject. Pero ese es un punto, But de that's verdad. the point. ¿Ah? It's true. La otra, que es la evidencia también, And the another evidence, estas son las evidencias de las crisis morales que afectan la sociedad mundial. this is evidence of crisis that affects the whole world. Moral crisis. crisis, que afectan a todos, a todo el mundo prácticamente. La otra que ha sido, fue por gran tiempo mucho un tema de peleas, de disputas, enojos y todo eso fue la redefinición del concepto matrimonio. Another thing that caused a lot of arguing and debate was changing the concept of marriage, Con lo cual también cambió el concepto y el término familia. where the concept of family was changed. Sí, por ejemplo, antes era solamente pues matrimonio, unión de un hombre y una mujer, Where marriage was the joining of a man and a woman con only el propósito de conformar la familia. in order to have a family. Sí,
Pero ahora no, ahora es unión de dos personas But now it's just the joining of two people para formar una familia. to form a family. ¿Se da cuenta? Antes era solamente una persona del sexo opuesto. Before it was two people of the opposite sex. Ahora no, ahora personas del mismo sexo se pueden casar. Now people of the same sex can marry. Así está el mundo hoy. That's how it is today. So, cuando concluimos a cómo está la situación mundial, So when we conclude what the moral situation of the country is, in the tenemos que world, reconocer we need to recognize la forma como está caminando la sociedad. the way society is moving En realidad no está garantizando nada bueno. is not resulting in anything good. Y mire, hay un escritor, o hubo un escritor que él murió en 1986, There was an author who died in 1986. se llamaba, era un hindú, He was Hindu. no sé si su nombre va a sonar, Jiddu Krishnamurti, That. eso, como los como los Krishnas, Krishnamurti. Hare Krishna. Sí, más o menos por ahí va el nombre. Sí, pero él escribió y cuando escribió esto, lo dijo muy bien. And when he wrote this, he said it very well. Dijo, no es signo de buena salud It's not a sign of good health el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. to adopt a sick society. Otra vez lo voy a decir. No es signo de buena salud It's not a sign of good health el estar bien adaptado to be adapting or adopting a una sociedad profundamente enferma. a society that is extremely ill. Ese es un mensaje fuerte. That's a strong message. ¿Y sabe por qué? You know why? Es la misma recomendación que nos dio el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo It's the same recommendation that Paul gave us through inspiration of the Holy Spirit cuando nos dijo, no vivan como vive el mundo. when he said, don't live as the world lives. Otra versión dice, no os adaptéis a este siglo. He said, don't be adapted to this age. Y otra dice, no os conforméis a este siglo. Another says, don't be conformed to this age. En otras palabras, cuando se nos expone esta palabra, nos está diciendo gran parte de la responsabilidad de nosotros como cristianos In other words, what they're saying is the great responsibility of Christians va a ser incluso ir en contra de la corriente, is going to be to go against the flow, en contra de la corriente del mundo. against the flow of the world. Cuando estamos viviendo en una sociedad enferma, When we're living in a sick society, el seguir todos los fluidos sociales, to not follow all of the societal, no, actually, to follow all the flow of the society is not a good thing when it is a society who's been sick. que no es bueno seguir los caminos de la sociedad cuando la sociedad está enferma. Necesitamos que redefinir el concepto que tenemos de vivir una vida cristiana. We need to redefine what it is to live a Christian life. Y tenemos que no dejarnos formar por la sociedad común. And not allow ourselves to be formed by society. Y eso quiere decir And that means que ser diferente ha dejado de ser una opción. being different is not an option. Es una necesidad imperativa. It's a need. It's a deep need. Tiene que ser diferente. We need to be different. Cuando no nos esforzamos por ser diferentes, When we don't make the effort to be different, nos perdemos nosotros mismos. we ourselves are lost. Así que tenemos que esforzarnos por ser diferentes. So we have to make the effort to be different. Tenemos que tomar
estas palabras del apóstol Pablo We need to take these words of the Apostle Paul más literalmente. literally. Es decir, es un concepto totalmente doctrinal, It's a doctrinal concept, pero es muy práctico. but it's also very practical. Y la conclusión es sencilla. And the conclusion is simple. No podemos vivir como vive el mundo. We cannot live like the world Tenemos lives. que ser cambiados. We need to be different. Tenemos que pensar, creer y vivir diferentes. We need to think and live Estamos differently. obligados a ser We're diferentes. obligated to be different Porque es necesidad. because it's a need. Y déjeme decirle, hermano, And let me tell you, quien se atreve a ser diferente, those who are courageous enough to be different marcan realmente la diferencia. make a difference. Mire, les voy a dar una historia. I want to share a story. Esta es una historia real. This is a true story. Ocurrió en México, It happened in Mexico, en el estado de Sonora. in the state of Sonora. Este era José. There was a man, Jose. No, it was a child. Oh, a child, Jose. El niño José asistía al kinder, He went to kindergarten, como todos los niños. like all kids. Pero siempre cargaba su mochila. And he always carried his backpack. E iba a la escuela con su hermanita mayor que él. And he went to school with his sister who was older than him. Un día la hermanita observó que la mochila de José era bastante pesada. And one day the sister noticed that Jose's backpack was extremely heavy. Así que un cierto día la hermana mayor decidió ayudar a José a cargar su mochila. So the sister decided to help Jose carry his backpack. Cuando la agarró, When she picked it up, al instante se dio cuenta que la mochila de José era extremadamente pesada. she realized that his backpack was way too heavy. Así que la puso en sus hombros So she put it on her y back empezó a cargarla. and carried it. Pero como era extremadamente pesada, But because it was so heavy, se preguntaba ella, ¿cómo José está cargando esta mochila siempre? she said, how could Jose be carrying this all the time? Y le dio curiosidad. And she was curious. Y no aguantó la curiosidad And she couldn't withhold her curiosity. y abrió la mochila de And she José. opened the backpack. Y cuando abrió la mochila, And when she opened it, se dio cuenta she found out que lo que estaba haciendo José that what Jose was doing es que cada día cuando iba a la escuela is every day he went to school, llenaba su mochila de huevos he filled his bag with eggs y yogurt and yogurt y otras cosas de comer. and other things to eat. Y la muchacha pues se extrañó y dijo, ¿por qué? And she thought, why? Y guardó silencio por unos momentos, And she was quiet for a while, pero finalmente confrontó a José but then she confronted her brother y le dice, José, and she said, Jose, ¿por qué traes huevos, yogurt y comida en la mochila? why do you have eggs and yogurt and food in your backpack? Y José agachó la cabeza, And he hung his head. no sabía qué decir. He didn't know what to say, Pero la muchacha fue insistente, but his sister insisted. llevó algo para hacer la diferencia en la vida de otra He persona. took something that would make a difference in someone else's life. No sé si ustedes han visto esta historia, pero esta historia está en Face. I don't know if you've seen this story, but it's on Facebook, Y fue real. and it was true. José es un niño que mira por el resto de la sociedad. He's a child who looked out for others in society. Y al igual que aquel hombre que caminaba en la playa, And the same as the man who walked on the beach, se atrevió a hacer la diferencia. tried to make a difference. Probablemente no lo puedas hacer con todos, Maybe not for everyone, pero si haces la diferencia en la vida de una persona, but if you make the difference in just one life, es bastante. that's a lot. Yo tuve una experiencia I had an experience. y estaba predicando en Cathedral City, California. I was preaching in Cathedral City in California. Era el pastor de jóvenes ahí en esa iglesia de Asambleas de Dios. I was the youth pastor at the assemblies there, Y era un predicador muy apasionado.
And the preacher was very passionate. I was the preacher. Oh, you were the preacher? So, predicaba con una emoción y todo eso. I preached with Y yo miraba cómo pues la gente era bendecida, excepto una persona And I saw the people were blessed except for one particular person que decidió criticarme. who decided to criticize me. Yo predicaba igual, And I preached the same, pero un día esa persona no se aguantó but one day that person couldn't hold it in, y me empezó pues me confrontó y me dijo, and he confronted me and said, ¿a poco tú piensas que porque gritas en el púlpito, que You porque haces really- brincar a la gente, "You really think because you shout in the pulpit and you make people jump up and a poco down, ya por eso? you think that that's enough?" Así como menospreciando. Like putting me down. Y primero me quedé así, sin saber qué decir. And at first I just stood there, I didn't know what to say. Pero luego me armé de valor y le dije, But then I armed myself with courage and I said, mira, yo no sé si te gusta o no como predico, I don't know if you like how I preach or not, pero but lo que sí he visto que Dios ha respondido a mi predicación, I have seen that God responds when I preach, y lo que sí te puedo decir, and I can tell you que si te gusta o no, that whether or not you like it, yo como quiera voy a seguir predicando I'm igual, going to keep preaching the same way, y si tú te enojas, and if you get upset, con más razón voy a seguir haciendo igual, porque si logro hacer la diferencia en tu vida, con eso estoy contento. then I'm going to keep preaching the same, because if I can make a difference in your life, that's enough for me. Y eso fue todo. And that was it. Eso fue todo lo que le dije, no le dije nada más. That's all I told him. I didn't say anything else. Pero ¿sabe qué? But you know what? Después de eso la actitud de esa persona cambió. After that, his attitude changed. Y después que venía con tanto espíritu de crítica, And after he had been coming for so long with a critical spirit, después se convirtió en uno de los jóvenes que más empezó a colaborar con he nosotros. became one of the young people who collaborated the most with us. Yo no digo fue una gran sabiduría. I don't say it was great wisdom. En realidad cuando yo lo dije, When I said it, lo hice como una forma defensiva, I said it defending myself, pero yo no sabía el impacto que podía traer. but I didn't know the impact it would have. La cuestión es esta, This is the question. es que cualquier cosa que nosotros hagamos, Anything that we do, tenemos que estar seguros que lo vamos a hacer, we need to be sure that we do it porque se va a hacer la diferencia en la vida de una persona, to make a difference in the life of someone else, o dos, o más. or two or more. Ya casi voy a terminar. I'm almost finished. Y voy a terminar dejando en ustedes este punto bien claro. I want to leave this point very clear. Quien se atreve a ser diferente, Whoever is willing to try and make a difference hace la diferencia y bendice a muchos más. makes a difference and blesses many more. Lo diré otra vez. I'll say it again. Quien se atreve a ser diferente, Whoever tries to be different hace la diferencia makes a difference y bendice a muchos más. and blesses many others. ¿En qué me baso para decir esto? What do I base this on? Bueno, muy sencillo. Very simple. Ya les conté la historia de un niño. I told you the story of the little child. No me acuerdo si les conté la historia de un niño, ¿sí? I don't remember if I told you the story of the little child, did I? Bueno, entonces le voy a contar la historia de otro, Oh, so I'm going to tell you a story of another one, ¿sí? Otro niño. another child. Este era un muchacho This was a young boy que pues le gustaba andar donde había situaciones y eventos importantes. who liked to be where there was important events happening, Y este muchacho vivió en el tiempo de Jesús and he lived in Jesus' day, y oyó que Jesús iba a llegar a un cierto lugar. and he heard that Jesus was coming to a certain place, Así que el muchacho se preparó. so he got ready. No sabía cuánto se iba a prolongar las pláticas o las predicaciones de Jesús, He didn't know how long Jesus was going to be preaching, pero antes de salir de la casa dijo, bueno, so before he left home, he said, si predica una hora, if he preaches an hour, está bien, pero si son dos,
that's okay. But if it's 2, Y si se prolonga como el pastor Chimal que predica 3 horas, or if it's longer, like Brother Chimal, who preaches 3 mejor me voy hours, preparado, dijo él. I'll go prepared. Y por ahí su mamá le había dejado ya 5 panes So y 2 his mom had peces. left him 5 loaves and 2 fishes. Así que agarró toda una bolsita So he put it all in a bag. y un papelito muy limpio para and a envolver clean comida. paper Envolvió wrap el it up in. pescado bien cocinado, The fish was well cooked, y already envolvió prepared. su pan, He wrapped up his bread, 2 grandes piezas de pan porque comía con ganas ese joven, great big pieces of bread because he ate a lot, y se fue. and he left. Y el Señor empezó a predicar. And the Lord began to preach. Iba detrás del Señor Jesús y sus discípulos. And he was following Jesus and the Y primero disciples. vio que había algunas personas, era un grupo pequeño. First he saw it was a small group, Pero a como pasaban los pueblos y las aldeas, but as he passed through villages and towns, más gente se unía para seguir al Señor. more people started joining, Y había más gente and more y people, más and gente. more people. Así que el tiempo fue pasando So time went by, y llegó la hora de comer. and it was time to eat. Y entonces el Señor Jesús instruye a sus discípulos según Juan capítulo 6. And according to John chapter 6, Jesus instructed his Y les disciples. dice, organicen a todas las personas. And he said, organize all the people. Y ya hace hambre y no quiero que se vayan a sentir debilitados por el hambre. Said they're hungry, and I don't want them to get weak from As- being hungry. Así que díganles que ya es hora de comer. So tell them it's time to eat. Y según el relato dice que Felipe dijo, eso es ridículo. And Philip said, this is ridiculous. ¿De qué hablas, Felipe? And said, what are you talking about, Philip? Andrés se puso a un lado de él. Señor, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? And Andrew came up beside Philip and he said, well, how are we going to Ellos feed no so many sabían. people? They didn't know. Pero si usted lee Juan capítulo 6, se da cuenta que el Señor se detiene, Juan, para decir, But if you read él John sabía lo que había de hacer. chapter 6, John stops to say that Jesus knew what he had to do. Él sabía He knew que alguien iba a hacer la diferencia. that someone was going to make a difference. Y le dice Felipe, So he told Philip, Señor, ni 200 denarios bastarían para poder comprar lonche para esta gente. Philip told him, he said, Donde que McDonald's y Burger King ahora ya dan recaro, el lonche más barato te sale como a un promedio de $11. so we don't even have enough money to go and buy them all a meal at McDonald's. ¿Te das cuenta, Señor? Ni 200 denarios. Not even 200 denarios. Wow, eso era tremendo, ¿eh? Y les dice el Señor, ustedes organicen a la gente. And Jesus said, you just organize the people Ujú. Y pregunten si por ahí hay alguien que trajo, decimos allá en México, itacate. You just sit everybody down and ask if anyone brought food, lunch. Lunch. Sí. Así le decimos itacate, hermano. Allá también en su tierra, hermano. ¿O no saben lo que es itacate? Vale. Bueno, pues ya aprendieron una nueva palabra. Sí. Lonche. Es la traducción. Lonche. Preguntaron So they asked, y empezaron por los discípulos, pues eran los más cercanos. Pedro, ¿trajiste lonche? and they start with the disciples. Peter, Sí, did you bring apenas me anything? levanté bien rápido. No, I got up really Me limpié fast rápido, and me I lavé la got boca y me clean and fui. I brushed my teeth and I left. Hey, Mateo, tú que eres bien organizado. ¿trajiste Matthew, lonche? you're so organized. Did you bring us something? Jacobo, ¿trajiste? Jacob, did you bring anything? Hasta a Judas le preguntaron. Even Judas, Dijo, they asked. y Judas dijo, y siempre yo, ¿por qué And siempre? Judas said, no. ¿Y qué vamos a hacer? So what are we going to do? Dice la escritura que por lo menos había como 5,000 personas And the ahí. Bible says there was at least 5,000 people. ¿En qué me baso entonces para decir que
este muchacho hizo la diferencia? So what do I base it on to say that this young boy made a difference? Porque entre esas 5,001, contándolo a él, Because among these 5,001, counting him, nada más uno había traído lonche. only one had brought lunch. ¡Wow! Nada más uno. Only one. Y 5 panes 5 bread. y 5 peces y 2 panes. Bueno, Cinco panes. sí, 5 pesos y 2 panes. 5 loaves of bread. No eran and 2 ni fish. dólares, fíjese. It wasn't even dollars. ¿Eh? El hecho es que el milagro ocurrió. But the miracle happened. Pero me pregunto yo, And I ask myself, ¿hubiese sido lo mismo si no hubiera habido una persona would que the, hubiera sido diferente? would the same thing have happened if one person hadn't decided to be different? No. No. Pero el Señor ya tenía todos sus movimientos fríamente calculados. But God already had everything calculated, Y planned out. sabía que había de haber una persona que iba a estar preparada. And he knew there was one person who would be ready. Así que les dice, díganles que se sienten So he said, tell them all to sit, y vamos dando gracias a Dios, and we'll thank God, porque ahorita vamos a comer. because we're all going to eat. Imagínese ¿cómo se dice cuando uno no cree, escépticos? Can you imagine the skepticism? Ujú. Imaginen los escépticos ahí. The skeptics there. Ay, sí, míralo. Ay, seguramente le va a dar nomás a los que están ahí. He's only going to give the ones that are up close. Ay, sí, y mira, y ya empezó a partir el pan. And Ay, so he started como si de veras. handing out the bread. As Oiga, if. pero que empieza a brotar el pan y pescado y But bread and fish ya started la gente ya multiplying. bien comidita. Y, And the people ay, ate until they qué were full. rico. Y luego todavía les dice, fíjense si sobró And algo. then he said, go out and see if anything's left over. Y de todas las obras And out of all of the leftovers, llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada. they filled 12 habían traído. baskets with bread and fish. Cuando ya estaban saciados. When everyone had eaten to the fill. ¿Se fija? Una persona que se atreva a hacer la diferencia One va a bendecir a person muchos. who decides to make a difference blesses many. Ya voy a terminar. I'm going to finish. Piense, Think, ¿cómo va a ser la diferencia? how are you going to make a difference? A menos que usted no quiera hacer la diferencia. Unless you don't want to. Pero ¿a cuántos de ustedes aquí les gustaría hacer la diferencia? How many of you here would like to make a ¿Verdad? difference? Mire, con esos pueden ser afectadas las vidas de 5,000 personas. You can affect the lives of 5,000 people. Ahora, ¿cómo voy a comenzar a hacer la How diferencia? do I begin to make a Es difference? simple, es muy sencillo. It's easy. No tienes que tener un nombre famoso. You don't have to have a big name. No necesariamente tienes que usar un micrófono y un púlpito. You don't have to use a pulpit and a microphone. En realidad no necesitas nada You don't need anything más que atreverte. except to be willing. Eso es And todo. that's all. Y les voy a decir, And I'm going to tell you, la semana pasada last week, les dije, atrévase a invitar a alguien. I said invite somebody. ¿Quién invitó a alguien? A ver, levante la Who mano. invited someone? Raise Eso your es. hand. Ahora, que lo inviten no quiere decir que ya vino, pero insista. The fact that you invited them doesn't mean they come. Yo but invité a alguien. I invited someone. Dijo que iba a llegar, no llegó. He said he was Se going la to come. perdono, He didn't lo come. vuelvo a I'll invitar. forgive him. I'll invite him again. Y si la próxima dice, no, pues solamente que vayas por mí, voy por And él. he said, and if he tells me only if you pick ¿Eh? me up, well, I'll Pero go voy pick a him up. insistir, But I'm going to insist porque yo voy a hacer la diferencia. because I'm going to make a difference. Tú nunca sabes a quién vas a afectar. You never know who you'll affect. Mire, Hechos capítulo 9. Acts chapter 9. ¿Se acuerda qué ocurrió desde el capítulo 8? Remember, it happened beginning in chapter 8. Saulo de Tarso, Saul of Tarsus, el hombre que seguía a los cristianos. the man who persecuted the Christians. De repente Cristo Jesús lo hace pasar por una visión, Jesus gives him a vision. lo tira del caballo,
and knocks him off y his con horse. aquel resplandor de luz que lo había tirado, And with that brilliant light that he'd knocked him off with, el hombre queda completamente ciego. he's completely blinded. Y de repente And suddenly, el Señor se revela a un cierto discípulo que se menciona solamente esa vez en las Escrituras, the Lord reveals himself to a disciple that is only mentioned this one que time se in the llamaba Bible. Ananías, hasta nombre raro His tenía. name is fíjese. Ananias. ¿Eh? Ese era un hombre tan único que había logrado marcar la diferencia que hasta su nombre era raro. His name even was different. Y estoy hablando de raro porque algunas veces al que es raro lo hacen diferente. Because sometimes those strange people make a difference. Entonces, ahí está un raro discípulo llamado So here's Ananías. this strange disciple named Ananias. Y el Señor se le revela And the Lord reveals to y le him, dice, ve and he says, a un lugar, a una casa que se llama La Derecha. go to a house on Straight Street. Ahí vas a encontrar a un hombre. There you'll find a man. Está orando. He's praying. Y tú llega y dile, hermano Saulo, You go and you tell him, Brother Saul, Dios me ha mandado para que recobres la vista. God has sent me that you would receive Y your cuando sight. escucha el nombre Saulo, Ananías dice, Señor, espérate. And when Ananias hears the name Saul, he says, wait a ¿Cómo minute. dices que se llama? What'd you say his name is? Saulo. Saul. Oh, no, no, Señor, perdón, Oh, pero no no, sabes lo que Lord. dices. You don't know what you're saying. ¿Por qué? Why? Porque Él es el que mata a los cristianos, me va a Because matar. he kills Christians. He'll kill Usted them. vaya, He said, you go. porque yo lo mandé a hacer la diferencia. Because I'm sending you to make a difference. Históricamente, And historically, de acuerdo con el libro sagrado, according to the Holy Bible, esa es la única intervención evangelística de Ananías. this is the only intervention of Ananias. No le predicó más que a un cristiano, He only preached to one Christian, nada más a uno. just to one. ¿Eh? Y no oró más que por uno. And he only prayed for one. Pero gracias a que Ananías se atrevió a ir a orar por Saulo, But thanks to Ananias being willing el to go and pray evangelio for se Saul, esparció por todo el mundo the conocido, gospel was spread throughout the whole world. porque no hubo predicador más aguerrido que el apóstol Pablo. Because there was no preacher who was more well-traveled than Saul. Fíjese nada más. Y todo comenzó con Ananías, un hombre It que se all atrevió began with a Ananias, hacer la diferencia. who decided to make a difference. No era famoso. He wasn't famous. Es más, ya no se volvió a saber de él. We don't even know anything about him afterwards. ¿Mm? Todo lo que sé All we know es que Ananías fue y oró por Pablo. is that Ananias went and prayed for Paul. Ya Saul. después no se menciona más. He's not mentioned again. Este joven que tenía sus peces This young man who y had sus panes the bread and the fish no se vuelve a mencionar más en la Biblia. isn't mentioned again in Scripture. Son hombres o personas de una sola ocasión, They're people of one occasion, fuera de lo común. outside of the ordinary, O diría yo más bien, son personas comunes or common people que se atrevieron a hacer algo fuera de lo común. who decided to make a difference outside of the normal. Porque obviamente el hecho de que había más de 5,000 personas y ninguno traía lonche, Because just the fact that there was 5,000 and no one else had lunch quiere decir que la costumbre ordinaria era no llevar lonche. means that the custom was to not carry a lunch with you. Pero uno que se atrevió, But one decided 5,000 comieron. to bring lunch and 5,000 ate. A lo mejor aquí no hay muchos Joséses. Maybe there's not a lot of Jose's here. Ese niño que llenaba su mochila de comida para llevarle a otro niño. This child who filled his backpack to feed another child. Y cuando se sintió descubierto se asustó. And when he was found out, he was scared. ¿Y sabe por qué se asustó? You know why he was scared? Porque hizo algo que no es común, Because he did something that wasn't common. pero se atrevió. But he took the risk. Y con eso And with hizo la that, diferencia. he made a difference. Debo decirle, I need to tell you, los cristianos estamos llamados para hacer la Christians diferencia. are called to make a difference. El mundo se está perdiendo en drogas. The world is lost in drugs. La guerra amenaza a todo el mundo. War is threatening everyone. Las crisis morales están devaluando la sociedad Moral crisis is ruining y los society. valores humanos y menospreciando la vida humana. And human values are devaluing human life. Simplemente conformarse a este mundo To just be conformed to this world no es una señal de buena salud.
is not a healthy sign. La sociedad está enferma. Society is ill. Ser diferentes hoy es una necesidad. To be different today is a need. No debemos vivir como vive el mundo. We should not live like the world lives. Necesitamos atrevernos a ser diferentes. We need to be different. Porque cuando nos atrevemos a ser diferentes, Because when we're willing to be different, puede bendecir a muchos más. we can bless many others. ¿Y qué significa el ser diferente ahí? And what does it mean to be different here? Cada uno puede tener un reto distinto, Everyone can have their own challenge, pero necesitas que tomar el reto. but you need to take a hold of it. Cierre sus ojos. Close your eyes Póngase de pie. and stand, please. ¿Te atreverás a hacer la diferencia? Are you willing to make a difference? Preguntarás a Dios, Señor, ¿cómo puedo hacer esa diferencia? Ask God, how can I make that difference? ¿Te atreverás a ir a testificar a una persona? Would you be willing to go and witness to someone? ¿Te atreverás a traer a alguien Are you willing to bring someone to church y a mostrarle qué tan diferente te ha hecho Dios? and show them how God has made you different? Es una responsabilidad de nosotros. It's our responsibility. Nuestro trabajo Our work es marcar la diferencia. is to make a difference. Padre Dios, Dear Lord, ayúdanos a ser diferentes, help us to be different, a no conformarnos. to not este conform mundo, ourselves Señor. to this world. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a llevar las verdades to tuyas take your truth a donde son necesarias, where they're needed, a ser una influencia positiva para nuestros compañeros de trabajo, to be a positive influence for our coworkers, para la gente que nos rodea, for the people that para surround us, nuestros vecinos, for our neighbors, para nuestros amigos, for our friends, incluso para nuestra familia, including Señor, our family, que ellos son contagiados de ti, Señor, that we be contagious y darnos la capacidad and give us the capacity de ser diferentes a nosotros, for us to be different, para hacer la diferencia en la vida de muchas otras to make the personas. difference in many others. Señor, recibimos esta palabra We receive your word para ponerla por obra, Señor, to put it into practice. en el nombre del Padre In the del name of the Hijo Father, the y del Son, and Espíritu the Holy Santo. Spirit. Te damos muchas gracias por la We- oportunidad que nos has dado de estar aquí en Thank esta you for tarde. the opportunity to be here this afternoon. Ahora que salimos de este lugar, And Señor, as we leave this place, te pedimos que vayas con cada uno de nosotros, we ask you to go y with nos each one bendigas. and bless us. en el nombre precioso de In Cristo the precious Jesús. name of Jesus. Amén. y Amen. amén.